Hola, muy buenos días. Hoy tenemos pues el placer de tener a una invitada, a Jimena. Ella es médico psiquiatra, quien nos estará acompañando a hablar de un tema que es muy complejo, muy importante, eh, lastimosamente cada día más cotidiano, que tiene que ver con todo el tema de los trastornos de la conducta alimentaria. Eh, ¿Por qué digo que cada día más cotidiano? Porque aunque los trastornos de la conducta alimentaria pues siempre hemos sabido que tienen una estadística que más o menos se cumple parecida a la mayoría de los países, donde la anorexia se presenta en un 1 o 2% de la población, la bulimia en un 3 a 4% de la población y el trastorno por atracón es un 7-8% de la población. A raíz de la pandemia y de todos los cambios de vida que tuvimos, pues se ha notado un incremento en los casos de los trastornos de la conducta alimentaria y muchas personas consultando y sufriendo, algunos solo con síntomas, otros sí ya pues generando un diagnóstico ya de la doctora Jimena. Ya seguramente en un segundito nos Hola acompaña. Vicky, Hola, ¿cómo muy buenos días, estás? ¿cómo estás? Muy bien, qué rico tenerte No, por aquí. Muchísimas gracias pues por gracias aceptar a la ti, un invitación. honor. Bueno, pues estaba aquí contándole a nuestra audiencia pues que este es un tema donde pues cada vez se han estado presentando muchos más casos alrededor pues de todas las situaciones que se vivieron por las cuarentenas y demás. Porque ahí pues los hábitos de la conducta alimentaria fueron cambiando mucho. Entonces ya para entrar en materia de hablar del tema, pues voy a hacer la presentación tuya para contarle aquí a nuestra audiencia pues toda esta hoja de vida tuya. Les cuento entonces, Jimena es médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en psiquiatría en la Universidad Javeriana y realizó un máster en terapia familiar sistémica en la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad trabaja con cuadros de depresión, de ansiedad y con trastornos de la conducta alimentaria, trabajando con los pacientes y sus familias. Y aprovechando pues todo este enfoque familiar, es que pues hemos querido hacer hoy este conversatorio donde digamos que a lo largo de la historia de los trastornos de la conducta alimentaria se ha visto que uno de los focos más importantes, más necesarios, más útiles y que más evidencia tienen, pues es el foco en la familia, ¿no? Es de lo que más se Sí, debe trabajar cuando estamos sí, enfrentando un tema de definitivamente. estos. Todos Yo estos entre más trastornos veo son, pacientes, sí, más me convenzo que el pilar fundamental del tratamiento es la familia, es la familia. Esto es aún más cierto en adolescentes. Sí, en adolescentes sobra la evidencia. Pero pasa igual con adultos, por ejemplo, con mujeres o hombres adultos. Si la familia no está entendiendo el diagnóstico, apoyándolo, pero además ajustando un montón de dinámicas familiares que de alguna manera fueron las que ayudaron a disparar el diagnóstico o lo mantienen, mm, la paciente puede estar haciendo su mejor esfuerzo, los profesionales, pero siempre es como, nos quedamos como atascados, o sea, la familia es indispensable. sí, porque es que definitivamente el contexto alimentario se mueve gran parte del tiempo con la familia. Así es. El contexto alimentario, la Claro, comunicación que hacemos con respecto a la comida y a la imagen corporal también se mueve mucho en este contexto. exacto. Por eso es tan importante que la familia sea parte, pero muy activa del manejo, del entender y Y como el saber lo que además, está la pasando. comida, además de ese entorno que Esto, mencionas que indudablemente es importantísimo y que de hecho es más importante que el que a veces le damos a las redes. Obviamente las redes tienen un rol importantísimo en el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, pero a veces no nos damos cuenta que lo que hacemos y hablamos al interior de la familia es mucho más tóxico que lo que pasa en las redes. Y es más tóxico todavía más porque pues viene de los seres queridos, lo estamos oyendo de viva voz. Entonces, una cosa es eso y lo otro es que finalmente la comida es un elemento que los humanos utilizamos para expresar nuestros afectos,
nuestros sentimientos, nuestras emociones. Entonces, digamos que la comida pasa por ser, además de un nutriente, obviamente lo es un medio de comunicación, es un medio de expresión, y a veces incluso es un medio de educación, a veces es un medio de manipulación. Entonces, si tú te das cuenta, son muchísimas las cosas que tiene encima la comida y la imagen corporal. Entonces, es imposible desarraigarla, digamos, de la vida relacional de las personas, ¿no? Está ahí y significa mucho más que nutrientes entrando o calorías, como lo ven los pacientes, significa mucho más que calorías entrando al cuerpo. Y es que pues todos los eventos de la vida definitivamente están muy marcados alrededor del espacio de compartir con la familia y compartir pues todo el tema alimentario. Quería retomar algo que decías tú y cómo a veces uno en familia genera ciertas comunicaciones que no, pues claramente uno Claro, no quiere hacer claro. daño como parte de una familia, pero a veces no cae uno en cuenta que las presiones que se generan son muy altas. Me imagino que a ti te pasa que los pacientes con mucha frecuencia llegan a la consulta trayendo como una frase que tienen grabada, como esculpida ya en la memoria de años Sí, atrás, de que un familiar les dijo, sí. no, mira, es que a las gorditas no las quiere ni la mamá, o es que mira que te estás poniendo como un cerdo, o es que comes ya, mira lo que va a pasar. O sea, una cantidad de cosas que son hasta muy culturales en Y cada que a región, en veces cada parte están del mundo dichas hay un tema. desde la buena intención, ¿no? Desde quiero que seas exitosa, quiero que te vaya bien. Y una que noto con muchísima frecuencia últimamente y es quiero que seas saludable. Porque como estamos linkeando este término saludable con cierto tipo de comida, entonces hay muchas veces que la intención es quiero que te cuides, que seas saludable. Y eso en ciertos tipos de personalidades también dispara. O sea, va mucho más allá de la imagen, que claro, es lo más frecuente. Pero sí, yo comparto contigo esa idea de que hay palabras, hay frases, hay momentos que se quedan grabados en la memoria de las pacientes y que son no puedo decir que los desencadenantes, pero sí es como el punto de quiebre para desarrollar un montón de cosas. Porque, Incluso es muy interesante cómo cuando de pronto lo comentan con la familia dice, ven, pero yo ni me acuerdo cuando te dije eso, ¿cómo así? Porque la persona que lo dice lo dijo como algo más que claro, no fue trascendente, pero quien tiene esta vulnerabilidad sí lo deja resaltado, además porque viene generalmente pues de una fuente que se confiable, siente claro. como una autoridad confiable y autoridad en mi familia y se queda como una ley. Tengo que seguir esta norma de comer de X manera o de tener este cuerpo de X Y manera para ser incluso pueden ser exitoso. dichas Y, amorosas, y quien lo las dijo ni pueden se haber dicho acuerda. tierna y amorosamente, ¿sí? Como, no sé, linda, se te está saliendo este gordito, muñeca, tienes que cambiarlo. Eso, ahí no hay ningún viso de odio ni nada, pero yo resumiría y es que por más de que vayamos a hablar bien del cuerpo, hablar del cuerpo de otras personas tiene que ser un acto muy bien pensado, en un contexto, perdóname, muy respetuoso, porque deja ese tipo de huellas, ¿no? ¿Sí? El cuerpo es lo más íntimo que tenemos y hasta cuando nuestra mamá nos habla de nuestro propio cuerpo, deja huellas, ¿sí? Marca. Y si a eso le agregamos todos los preconceptos sociales de una imagen corporal estandarizada, eh, pues peor, ¿no? Porque ya no vienen solamente cargados del amor y la buena intención, sino de la obligación de cumplir expectativas, cumplir estándares que son absolutamente imposibles de cumplir, ¿sí? Porque como todos tenemos genéticas distintas. Entonces eso va muy ligado que a veces los papás significan para nosotros como los que marcan el derrotero, la expectativa en todos los sentidos, ¿no? Entonces tú te tienes que casar de esta manera, tienes que graduarte de esto, tienes que conseguir capitalizar tanto, conseguir tanto dinero, tienes que... Entonces, y siempre o muchas veces los hijos queremos cumplir las expectativas de los papás. Entonces, cuando esa expectativa está puesta sobre el cuerpo,
sobre cómo debería ser mi cuerpo, pues nos jala muchísimo y vamos a hacer todo lo necesario para tener el cuerpo que mi mamá quiso que yo tuviera o el cuerpo que a mi papá le parece el correcto, ¿sí? Y eso es, no hay nada que jale más y que presione más que esos papás que nosotros introyectamos a los que queremos agradar y a los que queremos complacer, ¿sí? Claro, los padres pues siempre son el primer vínculo que uno tiene, la primera figura de afecto, y para uno pues siempre es una necesidad y un placer poderlos tener contentos. El lío es que nos hemos ido mucho como a dos espacios, ¿no? Los logros Así es. académicos y los temas del cuerpo. Y como que hemos reducido esa posibilidad de sentirnos orgullosos o que los hijos piensen que estamos orgullosos como padres, como en esos dos aspectos, como si muchas otras cosas no contaran, y se va generando pues una presión que en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos Sí, pues puede sí, generar así un es. riesgo. En esto quisiera hacer énfasis que cuando hablamos que las familias son muy importantes, digamos que no Sí, estamos hablando desde culpas, ¿no? Porque a veces, pues, en estos trastornos de la conducta alimentaria, digamos que en todas las patologías siempre estamos buscando esto de dónde salió, pero en los temas de conducta alimentaria, inmediatamente las familias dicen, yo qué hice mal, ¿no? O en qué fallé. Más que culpas, pues es ver que esto es una situación multifactorial donde se suman pues factores genéticos, factores de la personalidad del individuo, de cómo percibe y cómo funciona frente a las dificultades. Pero el tema de la familia es un factor que influye positiva o negativamente que suceden las cosas. Entonces no es que sean unos culpables o unos generadores los familiares, pero sí son factores que se suman y que a la hora de mejorarse y de intentar un claro. tratamiento, pues también van a sumar y ahí sí definitivamente van a ser una herramienta fundamental en el proceso. Cuando te llega consulta paciente con su familia, ¿qué es lo que más les inquieta? ¿Qué es lo que ves tú en estas consultas Justamente de lo que trastorno estás alimentario? diciendo. En primera instancia, apenas llegan y vienen acompañadas de los papás cuando, digamos que hay dos tipos de papás. El papá o los papás conscientes que se dieron cuenta que hay un problema y que no tienen ni idea qué hacer, pero que quieren hacer algo, digamos que son receptivos en cierta manera a recibir la información, y el papá que más o menos trae a su hija de una oreja para que le digan qué tiene, para que le digan a su hija qué tiene que hacer y la regañen por haberle hecho caso a esas malas influencias, ¿cierto? Vienen esos dos tipos, digamos, de familia. Cuando ya empezamos a explicar cómo es que funcionan estas enfermedades y a quitar un montón de mitos, y es, esto no fueron solamente las redes, esto no fueron solamente las malas amigas, ¿sí? Sino que todos tenemos aquí un poco. Entonces aparece una fase, como lo decías, de la culpa, y es yo que hice mal, yo fui mal papá, esto pasa es porque fui mal papá o mal mamá, mala mamá, ¿qué fue lo que hice mal? Y esa culpa yo siempre la trabajamos con el equipo, la tenemos como que transformar, porque si bien hay un grado de responsabilidad, no es la culpa completa de los papás. Entonces hay que transformar esa culpa en una oportunidad de aprendizaje y de acompañamiento, ¿sí? Lo que yo siempre veo, o sea, lo que veo en el 99% de los casos son familiares, de familias que no funcionan al 100% adecuadamente. O sea, pues para nadie es un secreto que ninguna familia es 100% funcional, pero en los casos de trastorno de la conducta alimentaria siempre encontramos algún grado de disfuncionalidad de algún tipo, siempre. Y como para poder intervenir en el tratamiento, también tenemos que intervenir en la familia, entonces muchas veces encontramos una resistencia de las familias como, no, 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 el problema es de fulanita, ella es la que tiene que mejorarse, este no es el problema. Entonces, entramos a trabajar en cómo sensibilizar y hacerles entender cómo la dinámica familiar, el rol que se ejerce como papás, la manera en que está ubicada, digamos, la hija o el hijo entre la relación de padres, así estén separados o no, tiene un impacto que uno diría, pues para los papás es muy difícil de entender cómo, o sea, que tiene que ver que ella quiera ser flaca con que
mi esposa y yo nos peleemos, o sea, ¿sí? Entonces es bien difícil tener que explicarles cómo sí tiene que ver y enseñarles estrategias para manejar no solamente la enfermedad y todo lo que implica, los tratamientos, los medicamentos, el acercamiento con la comida, las normas, todo, sino como el entorno familiar tiene que también hacer ajustes, ¿sí? Tiene que revisarse por lo menos. Entonces, eso es muy difícil porque, pues, tras de que yo que hice mal para que mi hija saliera así, ahora resulta que lo que pasa con mi esposa o con mis otros hijos también tiene que ver en esto. Sí, entonces es como, si te estoy quitando la culpa porque no eres culpable, pero sí tienes que hacer un montón de tareas pendientes para ayudar. ¿Sí? Por eso te digo que la familia tiene que estar ahí, ahí, ahí todo el tiempo entendiendo y aprendiendo, sobre todo aprendiendo y desaprendiendo, ¿no? Es pasar del foco de las redes y las amigas a nosotros, es pasar del el foco de las redes, los amigos, la moda, a, por ejemplo, estudiar temas médicos, ¿sí? Porque hay muchos trastornos de la conducta alimentaria que tienen que ver con temas hormonales y temas metabólicos que nunca han sido tratados eh, y que hay que empezarlos a abordar. O también con comorbilidades psiquiátricas. Entonces, esto tú sabes cómo es el tema con la resistencia de las personas a entender las enfermedades mentales. Entonces, bueno, además de que tiene anorexia, tiene un trastorno que es un trastorno depresivo o un trastorno obsesivo. Entonces, también es como un momento, esta niña tiene un montón de cosas, no sé cómo entender todo lo que le pasa y cómo se relaciona lo uno con lo otro. Entonces yo digo, a mí me da pesar de a veces con los papás porque es como si les tiraran un baldado de agua fría y esto es demasiado para mí, yo solamente quería que comieran mejor, ¿no? Entonces yo creo que yo te podría definir que los papás, yo los definiría en una palabra como abrumados con todo lo que está pasando y con todo lo difícil que es. Sí, creo que es lo que Sí, con podemos todo lo decir. difícil que es, con toda la preocupación que genera. Yo, a veces, varias mamás me dicen, yo quisiera compartir mi testimonio, porque, sabes, tenemos muchos testimonios oímos en las redes muchísimos testimonios de pacientes. Pocas veces escuchamos los testimonios de las mamás, los papás o los hermanos. Los hermanos son unos afectados terribles estas enfermedades. Y a mí varias mamás me han dicho, me encantaría compartir lo que se siente para que las mamás no cometieran los mismos errores que yo cometí, para que el proceso fuera más fácil para ellas, porque es culpa, es preocupación de la muerte, es cansancio. Las familias, o sea, si esto es agotador para las pacientes, para las familias es 3 veces más agotador. Esto es una enfermedad muy cansona. Yo digo que es un fastidio de enfermedad. Entonces, las familias se cansan, se pelean, se frustran. Entonces yo a veces pienso que es too much para los papás, pobrecitos. Esa es otra razón por la que es fundamental incluirlos en el tratamiento, porque hay que apoyarlos, porque hay que contenerlos, ¿sabes? Porque como se empiezan a cansar, se empiezan a deprimir, porque empiezan a aflorar, por ejemplo, problemas de pareja que estaban tapados por la enfermedad o por los hijos, o porque empiezan, otra cosa súper importante, a aflorar secretos familiares que estaban escondidos. Entonces empiezan a pasar tantas, tantas cosas y todo el mundo enfocado en la hija o el hijo terapéuticamente. Alguien tiene que hacerse cargo de todo lo que está pasando con la familia, con los papás. Y te decía ahorita, con los hermanos. Los hermanos son los primeros damnificados de este problema. Y calladitos ahí, nadie les pregunta a usted qué está pensando, usted qué está sintiendo, tú qué quieres hacer. Y creo que ese es otro foco súper importante de atención, los hermanos, ¿no? Entonces, fíjate que esto es súper complejo. Mira, es de los temas más importantes, porque mira que los hermanos, digamos que todas las familias centran su tiempo, su energía, su economía y como
toda la atención y Claro. preocupación en el hijo que está teniendo el trastorno de la conducta alimentaria. Y estos hermanos se sienten no Abandonada. tenidos en cuenta, abandonados, que casi que una de las frases que uno les escucha es, venga, pero en esta casa entonces toca Sí, tener anorexia para que a uno le paren yo he bolas. O oído sea, es como, pacientes que tienen, es la frase que típica que dicen tal dicen. cual la frase que acabas de decir. Uh-huh. Hermanos de pacientes, sí. ¿Mm? Sí, y porque se sienten como que si uno no está enfermo aquí no vale, porque claro, los padres, como describías tú, van en un proceso de desgaste tan grande. Realmente estos trastornos, desde todas las enfermedades que existen y todo lo que trabajamos en psiquiatría, que son cosas siempre complejas y a largo plazo, en especial estos trastornos de la conducta alimentaria, son de los más difíciles, que requieren siempre un trabajo en equipo, que desgastan mucho, que desmotivan mucho al paciente y a sus familias, porque los resultados son muy Muy erráticos, frustrantes. porque se mueven muchas emociones y se destapan muchas cosas, como decías tú, desde secretos familiares, rabias. Con mucha frecuencia las familias se fracturan en este proceso, Esto es como una porque avalancha. pues es que no es Es como solamente que ver a empieza el alguien río a enfermo, desbordarse, desbordarse, y exactamente, después es termina una. siendo una avalancha terrible en donde hay demasiados damnificados, no solamente el paciente. Y lo más triste es que, bueno, tú y yo sabemos que las enfermedades mentales son como el bicho raro de la humanidad y nunca nadie les da el valor. Pero dentro de las enfermedades mentales, a mí me parece que los trastornos de la conducta alimentaria peor, porque son minimizados y son como banalizados. Y es como, ah, esto es un capricho, es que son vanidosas, es que son niñas superfluas. Entonces, peor aún, ¿sí? Entonces es paradójico que algo que comenzó siendo un capricho o una malcriadez, ¿sí? Termina siendo esta avalancha que yo te digo. ¿Sí? Es como en qué momento, porque cuando a una persona le dan un diagnóstico de cáncer, todo el mundo ya sabe que viene una avalancha y que va a ser dura, ¿sí? Pero cuando, y todo, Y claro, todos se unen como en se ese despliega solidaridad y todo el plan de en esa firmeza contingencia y para listo, que hay que contener. hacer, nos ayudamos, nos repartimos, Uh-huh. nos apoyamos, lloramos, no lloramos, listo. Pero cuando estamos hablando de una enfermedad mental y particularmente de estas, es, ah, no, listos, come, 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 no, o sea, la avalancha que viene es gigante, nadie está preparado, nadie se la imagina y además nadie la quiere eh, eh, gestionar, ¿sí? Porque es como puede ser que esto pasó por Uh-huh. este capricho de esta culicagada, ¿no? Entonces, eso, es que todo esto es como un bucle. Termina generando una culpa terrible en la niña y es Incluso, toda esta avalancha horrible, es por mi culpa. ¿Sí? Yo pude evitarlo. Yo oigo con alguna frecuencia en las redes estas pacientes o estas influencers que hablan de la recuperación y que dicen como a otras personas, oye, no te metas en esto. Y a mí me da un poquito de incomodidad porque es que nadie elige meterse en esto. ¿Sí? O sea, no es que yo deseo enfermarme, yo elijo tener bulimia, yo elijo tener anorexia, nadie elige esto. ¿Sí? Pero la concepción de la persona que lo está, de la que lo está sufriendo sí es, yo me metí en esto. A mí, ¿quién me mandó a meterme en esto? Por culpa de que me metí en esto, está pasando todo esto. Entonces, peor, entre más culpa yo tenga, más síntomas alimentarios tengo, más síntomas depresivos tengo. Entonces, esa es una bola de nieve gigante que no para y que yo creo que se puede, y eso digamos es como la motivación y creo que en eso estamos alineadas tú y yo, y creo que una buena forma de que esas bolas de nieve no sean tan grandes es informando, es educando, ¿sí? Todos de alguna u otra manera tenemos alguna información del cáncer, entonces que es mortal en ciertos casos, que hay que usar quimioterapia, que se le cae el pelo a la gente, que duele, que, bueno, ¿sí? Entonces todos más o menos sabemos qué es lo que pasa cuando a alguien le va a dar cáncer, pero casi nadie sabe qué es lo que pasa cuando a alguien le dicen tiene anorexia o tiene bulimia. Entonces yo creo que en la medida en que estemos más informados a todo nivel, los pacientes y sus familias, va a ser más contenible esa avalancha, porque ya sé cuál es el terreno, en qué me estoy moviendo. Algo lo minimiza, ¿sí?
Mira, esta información es tan importante que incluso en los últimos 10 años los médicos ya sabemos un poco más del tema, pero anteriormente yo No, mandaba a hospitalizar a un paciente y más o menos me decían, pero usted, ¿por qué nos quiere con ocupar esta la cama con caprichosa, esta sí. niña necia? Ujú. O sea, ¿por sí, como que es como si de verdad incluso el médico pensaba es que esta paciente eligió morirse de hambre porque se le antojó, porque aunque si bien la mayoría de los trastornos de la conducta empiezan en una dieta voluntaria autoimpuesta, Sí. después ya aquí No, no todo lo el que hace único una que yo dieta se elijo enferma, pero es quienes la tienen dieta, el pero no la riesgo enfermedad, entran ¿sí? Y todos en algún momento esa, hicimos dieta, ¿sí? tal Yo, cual. yo Y ese elegí es la dieta, pero yo no elegí enfermarme, sí, ¿sí? yo creo que Sí, nadie se salva de haber hecho alguna vez una dieta y de las que ni siquiera de la nutricionista, sino sí, de la que sale en la revista y le dice a uno no sé qué, todos la hemos hecho. Pero al que se le pega la aguja, que tiene esa vulnerabilidad, que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Se eligió la dieta, pero no se eligió la enfermedad. El que se le pegó la aguja era porque era vulnerable y entró en una enfermedad, tenía unos factores de riesgo. Entonces, antes incluso los médicos ni siquiera se tenía esta claridad. Ya en esto se ha avanzado en la parte, digamos, de que el personal de salud ya lo entiende, ya lo concibe como una enfermedad. Digamos que ahora nos toca como seguir concientizando mucho más ya a sí. la comunidad en general, ¿no? De que son trastornos, que son enfermedades que no son voluntarios y que requieren tratamiento. Ahí vamos, porque todavía ya se reconoce un poco más como enfermedad. Sin embargo, en las familias a veces por este temor a no saber cómo manejar, a veces se pierde Sí, un poco de sí, sí. tiempo en el abordaje, porque intentan, no, pues Come un tú poquito mejora la más, comida, sí, come pues un poquito un más poquito y más. ya. En Uh estos -huh. días tuve una paciente y es algo que nos pasa muchísimo con las enfermedades mentales de todo tipo, pero nunca me ha pasado con un trastorno de la conducta alimentaria y es que los papás, la verdad, decidieron manejarlo con el tema espiritual y un poco como más esotérico, tipo como cuando manejaban los pacientes que tenían esquizofrenia con el exorcismos, algo similar. Y la elección es esa, es vamos a manejarlo espiritualmente. Y sin duda, el tema espiritual en toda la salud física y mental de los humanos es importante, pues no es el tratamiento. ¿Sí? Entonces, listo, ya entendimos que está enfermo, pero entonces vamos a buscar el tratamiento equivocado. Entonces, ahora, como tú lo dices, el siguiente paso es enseñar cómo es el tratamiento, ¿no? Y esa es una tarea muy grande porque no es solamente el tratamiento, que es como el discurso que siempre tenemos. El tratamiento es interdisciplinario, intensivo, involucraba varias cosas, sí, ese es un pedazo, pero el tratamiento va desde, por ejemplo, cómo abordan, y lo estabas diciendo hace un rato, los otros médicos a las pacientes y a los pacientes, a las personas en riesgo. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy al ginecólogo, ¿cuál debe ser el lenguaje que el ginecólogo tiene refiriéndose a mi cuerpo, a mis hábitos de alimentación, a un montón de cosas que pueden ser disparadores o que pueden ser factores de recaída? Entonces, yo tengo, por ejemplo, muchísimos casos de pacientes que van bien en su proceso, se van recuperando, los médicos ya saben, entienden que la enfermedad existe, pero le dicen entonces que tienen un ovario poliquístico y que la única opción que hay es bajar de peso y no comer carbohidratos. Y claro, el médico está haciendo su tarea. Lo que pasa es que esa información en una persona vulnerable puede generar una recaída. Y eso a la larga también hace parte del tratamiento, ¿sí? Es como, Sí, fíjate que ahí me hacías pensar que en el periódico de hoy, en El Tiempo, hay un artículo que escribió una periodista que está diciendo que fue una consulta de oncología, luego entonces pues ya sabemos que estaba en un momento difícil de enfrentar algún diagnóstico de cáncer o algo así, y que lo primero que hizo el médico cuando la vio, no la saludó, sino que dijo, está gorda. Entonces describe ella pues en el artículo pues tras del susto que trae ella de que le van a decir que tiene un cáncer y demás, pues este recibimiento, que ya después el médico le explicó que era que él estaba preocupado porque pues al estar con un problema de peso, el pronóstico es más difícil, si hay que operarla, la recuperación es más difícil,
Claro, todo eso es cierto, pero cuando se dice como y se vota de esa manera, si la persona ya tiene una vulnerabilidad, que ya viene preocupada por una enfermedad, puede entrar en Claro, un tema obsesivo de que entonces si no pierdo peso nunca me voy claro, a o es aliviar culpa mía el o no hay cáncer por opciones. haberme dejado Sí. engordar. Sí, no, terrible. Eso pasa Ujú. con muchísima frecuencia y es, claro, el peso es una de las variables de la salud de las personas. Pero más que el peso, son los hábitos alimentarios. ¿Sí? Hay gente que tiene sobrepeso y come divinamente, divinamente, come mejor que cualquier persona fit. Entonces, el peso un, es un indicador o una variable mejor dentro de la salud, pero al peso le hemos dado demasiado peso como factor definitorio de salud y no todas las enfermedades son producidas por un sobrepeso, ni todas se curan bajando de peso, no. En cambio, muchas enfermedades mentales sí se desatan cuando pensamos en el peso. ¿Sí? Eso que tú dices, yo tengo una paciente chiquitica, como de 12 años, que llegó a donde su pediatra, él abrió la puerta y le dijo, si no bajas de peso, no vas a crecer. Imagínate eso en una niña vulnerable. ¿Sí? O pacientes que ya están recuperadas y van a sus controles médicos normales y los médicos, igual pienso, sin mala intención, también los formaron así, esa es la formación académica que nos han dado, hacen comentarios o se centra, a mí me parece chistoso que uno va a veces a citas médicas y el examen físico médico se centra en dos cosas, la tensión arterial y el peso. Y cuando yo estudié medicina, o sea, más o menos yo tuve un semestre completo de cómo es la semiología, o sea, el examen físico es una cosa muy completa, ¿sí? Y si yo voy por, no sé, porque me duele un oído, tensión arterial y peso, sí, hay que hacerlo, pero hay muchas más variables. El peso no es tan importante en la salud como nos lo han dicho. Entonces, esa es otra tarea, desmontar eso. Y claro, Claro, porque claro, desde el acto médico se le pone mucho ojo al peso, entonces exacto. en las familias también el tema de la comunicación, del idear, de si lo haces bien, de lo que decías tú, si eres saludable, entonces Exacto. tienes que hacer X lleno. Y ahí pues, se nos ha ido como desviando un poco el camino hacia Sí, un si a mí tema el de riesgo. pediatra de mi hija me dice que no puede comer azúcar bajo ninguna circunstancia, porque si no, porque si come azúcar no va a crecer, pues yo como mamá que quiero que mi hija esté bien y sea saludable, mejor dicho, pongo los dulces como si fueran un veneno en la casa. No estoy actuando mal, estoy haciendo lo que me dice mi médico. Pero cuando me pego tanto de eso, y yo como hija no quiero preocupar a mi mamá eh, por mi salud, pues yo le hago caso. ¿Sí? Ahí no hay ni mala intención, ni lo único que hay es desinformación. Y yo no sé cómo se diga, es como falta de precaución. Y es que las recomendaciones médicas, sociales, incluso las recomendaciones de la moda, para no ir más lejos, nunca son genéricas, nunca son para todo el mundo. Cada recomendación en todas las áreas de la vida es particular para cada realidad, ¿sí? Pero cuando nos queremos pegar de esas recomendaciones, familiar, socialmente, ahí es donde nos equivocamos. Por eso yo pienso que sí, tenemos que quitar esa culpa de las mamás malas a mamás que estamos en una sociedad en Ujú. donde estamos desinformados y queremos cumplir estándares incumplibles. Entonces todo eso se revuelve con las emociones que hay en una familia, con las emociones que hay al interior de una pareja y eso es una bomba, ¿no? Entonces, como resumiendo este foco hacia las familias, hablemos primero como de cómo puede ser esa comunicación eh, asertiva y adecuada dentro de la familia para disminuir pues todos estos riesgos, que yo diría pues primero, como lo que decíamos al inicio de nuestra charla, no enfocarnos en que el éxito está realmente en una apariencia física o un resultado del colegio y como encontrar otras maneras de resaltar lo positivo y de describir a las personas y de alabarlas y de sí, demostrar como la admiración que no solamente sea si perdiste peso o si tienes más o menos arrugas o si la apariencia física se ve de una manera.
otra. Ese sería pues como uno de los factores muy importantes en la comunicación. Mira, ¿Qué más podrías hay, agregar tú para las hay algo familias en la prevención? que para los papás a veces es difícil de entender, es la comunicación y la expresión emocional, que uno diría, pues no tiene nada que ver con que coma o con que quiera ser gorda o flaca, pero resulta que como estas enfermedades tienen una raíz en lo emocional, en lo afectivo, resulta tener demasiada importancia el manejo y la gestión emocional. Entonces siempre les digo a los papás que así como les enseñamos normas de educación, así como los llevamos al colegio, es función de los papás enseñarles la gestión emocional y la expresión emocional. Entonces, y para eso es indispensable trabajar en la propia gestión emocional de los papás, ¿sí? Para ser un adecuado ejemplo. Entonces, eh, yo trabajo mucho en cómo los papás expresan al interior y al exterior de la familia asertivamente sus propias emociones, ¿sí? Por ejemplo, si estamos en familia y por alguna razón me enojo y me paro de la mesa y dejo la comida servida porque me enojé y me fui, estoy transmitiendo inconscientemente un mensaje de cuando estás enojado, no comas. O cuando quieres regañar a alguien o pelearle a alguien, despreciarle su comida. Sí, y no, estamos acostumbrados a que si me enojé, me paré y me fui. ¿Sí? Eh, y no solamente lo que tiene que ver con la comida, los papás tienen que empezar a aprender a poner sus límites emocionales para que sus propias hijas lo puedan hacer. Muchas veces los síntomas están asociados con esa sensación de sentirse invadidas, ¿sí? Entonces es rol también de los papás enseñarles a sus hijos a poner límites y eso viene límites en lo sexual, por ejemplo, en los adolescentes, cuando empiezan a tener esta necesidad de tener un espacio propio, con una privacidad, con una intimidad, es cómo manejar ese proceso gradual de desapego de los niños chiquitos que dependen todo el tiempo de nosotros, a los que van creciendo y necesitan un espacio, y cómo yo les enseño a que ellos hagan respetar su espacio, pero mantengo como papá el cuidado de ellos. ¿Sí? ¿Cómo voy definiendo esos límites al interior de la familia? ¿Cómo voy, a pedir lo que necesito? Que es una cosa muy afectada en los pacientes con TCA, y es que no saben pedir ayuda, que no saben decir, dame un espacio, o necesito que me dejes llorar, o necesito un tiempo, o porque la mayoría de personas nos cuesta trabajo pedir ayuda y pedir lo que necesitamos, ¿sí? Entonces es aprender nosotros mismos y enseñarle a nuestros hijos a pedir lo que necesitamos. Muchas veces los trastornos de la conducta alimentaria son un grito altísimo de pedida de ayuda a los papás. Es como, por favor, ponme atención, ¿sí? Entonces es un poquito construir desde la infancia eh, la confiabilidad de yo estoy aquí si me necesitas, para lo que me necesites, de la manera correcta, pero también cuando yo no me dé cuenta que me necesites, puedes hacérmelo saber, ¿sí? Entonces pues eso es un montón de cosas que después termina uno teniendo que adaptarlas al estilo familiar, porque si no caemos en lo que yo te estaba diciendo antes de las recomendaciones genéricas, y es hay ciertas recomendaciones genéricas que tienen que adecuarse al estilo familiar, porque no es lo mismo una familia de papás jóvenes que una familia de papás mayores, o papás separados, o familias reconstituidas cuando se juntan los hijos del uno con los hijos del otro, o no es lo mismo una familia costeña que una familia paisa, ¿sí? No, hay muchas cosas que ir adecuando de acuerdo a las características de la familia, para aprender a comunicarnos emocionalmente, aprender a respetar y validar las emociones del otro. Porque, por ejemplo, es muy frecuente
que los papás le digan a los hijos, ay, no llores por eso es una bobada. Entonces resulta que el cerebro humano tiene la necesidad de sacar sus emociones por algún lado. Lo más natural es llorar, por ejemplo. Pero si mi papá me dice que llorar no se puede, entonces pues lo tengo que sacar por otro lado. Cortándome, dejando de comer, teniendo un atracón, vomitando, ¿sí? Entonces es aprender a canalizar. Si ahí pasa mucho como el síntoma es una manera de decir aquí estoy, Yo yo siento. existo, no me... Y eso es lo Ajá. que es difícil para los papás entender, porque, o sea, ¿qué tiene que ver que esté vomitando con que está triste? O con que está ansiosa. Claro, eso es bien, como así, no tiene nada que ver, pues que no vomite y ya. No, pues resulta que muchas veces el vómito se convierte como en un llanto. Así como que yo vomito y entonces Una como que manera de ya me llorar. alivié, como si me lavara. Eso es muy difícil de entender, pero así funciona. Entonces, si yo le viabilizo a mi hijo o a mi conocido con TCA formas de expresar emocionalmente, probablemente no va a tener que utilizar formas autolesivas de expresar lo que siente. ¿Sí? Entonces, es enseñar, Sí, el tema del lenguaje, las emociones, del comunicarse, el validar, el el entender, preguntar. el preguntar, porque a veces da mucho temor preguntar, incluso pues a veces en los trastornos alimentarios también se puede dar las Ujú. ideas suicidas y cometer suicidio. Los papás les parece que hablar del tema Y es como no, inducirlo. Y no, hay que preguntar, ¿has pensado, te quieres morir? ¿Has pensado cómo matarte? O sea, no debe estar preguntando porque ese preguntar es lo que permite empezar a entender y a descubrir qué es lo que se incluso está aprender presentando. a preguntar, ¿no? Que es una tarea, porque siempre hacemos preguntas estándar que no nos abren el camino de la información, ¿no? Entonces, ¿estás mal? ¿Cómo estás? Y resulta que precisamente Ujú. como la expresión emocional es lo que está afectado, pues es muy difícil que alguien que está mal pueda a veces sacar si estoy triste, estoy enojado, tengo nervios, ¿no? Entonces hay que de alguna manera aprender estrategias familiares de preguntar y es, te noto triste, ¿es verdad eso o me lo estoy imaginando? ¿Hay algo que te esté preocupando? O por ejemplo, esta situación que pasó te molestó, que es mucho más, abre muchas más puertas que decir, ¿cómo estás? ¿Mm? Porque, Y además, pues bien, el joven va a contestar todo bien y entonces como no queremos entrar a explorar está más, uno bien. dice, ah, no, pues todo está tranquilo, no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, en el fondo uno siempre sabe que hay algo más, solo que no está, no se siente listo para abordarlo. Entonces, definitivamente el tema de la gestión emocional es una de las áreas más importantes para trabajar en el bienestar de una familia y como prevención, no solo en trastornos de la Ujú. conducta alimentaria, sino de muchos temas. Yo añadiría, bueno, también en los hábitos de alimentación, primero, pues ojalá comer en familia, pues la mayor cantidad de espacios que se puedan para acompañarse, expresarse, conocerse, también en esos espacios. Porque a veces las familias no se conocen, Total, conviven, mas total. no se Y conocen. fíjate que en cuanto al Y tratamiento, comer en familia es súper importante porque permite regular una cantidad de síntomas que ocurren mientras estás comiendo, como por ejemplo los rituales al momento de comer. Cuando tú estás comiendo solo, puedes secar la grasa, partir en pedazos pequeñitos, masticar 1000 veces, mientras que cuando tienes un entorno social, eso te ayuda a regular eso que también son síntomas y un montón de muchos más, que hace parte del tratamiento. Desenfoca esa angustia que para las familias es muy difícil de entender, esa angustia de enfrentarse a la comida, si yo estoy conversando, si yo estoy distraída, hace que sea mucho más fácil comer. uh-huh. Pero claro, en unas buenas condiciones, porque cuando en la comida empezamos a hablar de lo caro que está haciendo el tratamiento, de la pelea que tienen los papás, entonces lo que hago es cargar emocionalmente más el momento de comida y en peor. Pero si genero un adecuado momento de comida, es muy útil, muy, muy útil. Mira, y ahí es súper importante lo que modelamos, ¿no? Porque muchos de mis pacientes, una de las quejas que tienen es, ay, pero ¿para qué vamos a comer juntos si mis papás o ven el noticiero o no dejan Ajá, de hablar por celular? sí, Entonces, pues estamos modelando como que esto no es ni tan importante
es como un tercer plano, por allá más importante el trabajo, la situación del mundo, etcétera, etcétera, e incluso la familia también pasa a otro plano porque no hay ni siquiera la posibilidad de estar comunicándose entre el núcleo, ¿no? Entonces eso es súper fundamental, Claro, como un para buen todos, hábito de que es vida, útil ¿no? para todos los miembros de la familia y útil mental y físicamente, ¿no? Un poco como esto que sabe tanto Silvia y es el mindful eating y es comer de verdad concentrándome en el momento de la comida, en lo que significa, pero si yo estoy o peleando o viendo el celular o viendo el noticiero o comiendo a toda porque me tengo que ir, pues no estoy haciendo mindful eating y eso no está haciendo que la comida me sea nutricionalmente útil para mi cabeza y para mi cuerpo en general. ¿Sí? Es un muy buen hábito comer conscientemente. ¿Mm? Y para cerrar como a grandes rasgos lo que tiene que ver con la prevención, pues también ser muy cuidadosos con toda la información que recibimos con respecto a dietas y planes nutricionales, recordando lo que tú nos has dicho, cada caso se debe evaluar particularmente y en menores de edad, por favor, siempre deben consultar, no se pongan a imponer una alimentación que le funcionó a la prima o que volvamos vegetarianos o que salgamos del colegio o que si no almuerzas no pasa nada, porque hay muchísimos riesgos y como uno no sabe al final Exacto. quién es el vulnerable, porque puede que haya un antecedente y uno diga, bueno, en nuestra familia hay riesgos, No. pero nadie sabe quién va a Y yo te quiero por decir que al primera vez paso un que caso. vamos en esta sociedad, con este entorno, a la larga casi que todos somos vulnerables. O sea, son muy poquitas las personas que pueden decir, no, Sí, yo no tengo ningún factor de riesgo. Todos tenemos, aunque sea un factor de riesgo. Entonces es mejor. por lo menos uno. Y en Claro, cuarentena nos dimos cuenta de que de teníamos muchas riesgos de cosas. muchas Ajá, cosas. así es. Eso Sí, sí que nos prendió como sí. alarmas en muchos sentidos. Entonces, súper importante, si creemos que se requiere algún plan nutricional especial, debe ser guiado siempre por una persona pues, que tenga el conocimiento, que evalúe el caso en particular y en menores de edad no nos Sí, pongamos a hacer experimentos. Así que es súper claro. Y ya con respecto a cuando ya hay síntomas, pues muy importante no dilatar la iniciativa del tratamiento, porque de eso sí depende mucho el pronóstico. Mientras más pronto se logre, pues más chances tenemos de una buena respuesta y de pensar en un tratamiento exitoso y curativo. ¿Qué más añadirías tú como en este proceso ya de cuando ya hay un caso pues sospechoso el o posible tratamiento diagnóstico de oportuno trastorno alimentario? y entender que el tratamiento y la constancia en el tratamiento, digamos. Esto no es un tratamiento rápido ni lineal, ¿no? Entonces dice, listo, ya comencé el tratamiento, en 6 meses, listos, ¿no? Que es la pregunta que nos hacen muchos papás, ¿no? Es, ¿cuánto se demora esto? No sé. Yo no te puedo decir ni siquiera como dicen en los ciclos de quimioterapia, vamos a hacer 3 ciclos de quimioterapia y miramos. No, aquí no sé. Y aunque las cosas vayan bien en el proceso, en la evolución, esto puede echar para atrás, ¿sí? Que es una cosa, y ahí es donde yo les digo a los papás, tienen que tener mucha constancia y mucha perseverancia, porque hay momentos en donde vamos a sentir que todo va muy bien y hay momentos en donde vamos a sentir que perdimos el tiempo, que nada funcionó, que recaímos, y hay que pararse y volver a comenzar. Entonces, la constancia. Aquí la constancia es un factor importantísimo. Y aquí, más que en cualquier patología, precisamente porque lo que los padres y los terapeutas interpretamos como que vamos bien, el Sí, paciente lo total. interpreta como voy mal, porque eso Exacto. no es lo que debería suceder. Y ponen el freno de mano inmediatamente, o sea, apenas hay un punto positivo, o porque le dijimos, mira, tu temperatura se mejoró, tus exámenes de laboratorio también, se te ve mejor, subiste 1 gramo, el paciente siente, oh no, esto no es lo que mi enfermedad me dice, que yo no puedo estar en eso. Entonces inmediatamente echan de para atrás en esa reversa y es ahí donde uno tiene que estar preparado a que esto es parte del proceso, que no es que el paciente no se vaya a mejorar en algún momento, pero estos ires y venires que decepcionan y que desgastan, como hablábamos hace un rato a las familias, son lo más esperado y son casi que inevitables en todo De esto que acuerdo, está sí, sucediendo. sí, es constancia y paciencia y fe, esperanza.
¿sí? Sí, no, Sí, sí, no perder esa esperanza. Un sí, 60% de los casos de los trastornos de conducta alimentaria se pueden recuperar y pues ese es un buen claro. porcentaje que hay que apostarle y mientras temprano sea, pues más chances tenemos de Y lograr yo tengo la esas. esperanza de que ese porcentaje crezca, porque como ahora estamos estudiando más y sabiendo más, yo creo que vamos a aprender mejores estrategias de tratamiento, entonces yo creo que cada vez vamos a lograr que la recuperación, claro, no podemos garantizar el 100%, pero sí yo creo que cada vez vamos a lograr más y más, porque es que antes estas enfermedades no se estudiaban tanto, ahora sí. Entonces, Sí, entonces yo creo, sí, yo tengo como esperanza de que las cosas pueden incluso ser mejores, entonces, paciencia y constancia es lo que yo les digo. definitivamente eso es clave con este trabajo en equipo, que siempre es en equipo. Es muy clave pues que los padres estén preparados a esto, ¿no? Que se requiere un equipo que tenga pues una comunicación, porque pues puede que tú tengas varios personas que manejen el tema, pero que si no van en una misma dirección, Sí, cada vez va eso a que ser estás difícil pues diciendo es que súper logremos una coherencia. importante porque muchos papás, yo creo que por desinformación, lo que dicen es, bueno, yo ya le llevé al psicólogo ahí ya, y resulta que eso es como si yo tuviera COVID y me tomara una agüita de moringa. O sea, de pronto me mejora un poquito el malestar, pero en realidad no. En realidad esto es un tratamiento que requiere muchas cosas y que con pañitos de agua tibia lo único que hace es que tiende a cronificarse. Y lo que tú dices es muy importante. A veces dicen, no, pero ya tiene la psicóloga de siempre y entonces la psiquiatra la EPS y usted es nutricionista. Eh, pues sí, a veces toca, porque no hay otras formas, pero lo ideal No, y lo que nos toca. garantiza más opciones de recuperación, sí es que las personas del equipo tengan dos características. La primera, que sepan de esto, ¿no? Porque pues no muchas personas lo manejan bien. Y dos, que se hablen entre sí, que se comuniquen. Porque esta división del trabajo no es caprichosa, es que cada quien tiene áreas en las que se dedica a trabajar y esa comunicación entre los diferentes profesionales hace que ese rol de cada uno se potencie, entonces nos vaya mejor, ¿sí? Y eso es algo que es difícil de entender, sobre todo en términos del costo que implica para los papás, pero que sí mejora muchísimo el resultado, ¿sí? No necesariamente son personas que tengan que trabajar juntas, pues claro, eso es lo ideal, pero sí por lo menos que haya una comunicación de personas que tienen experiencia, Una común. ¿sí? Sí, uno de los ejemplos clásicos es cuando se da una indicación con respecto al ejercicio y lo Sí, veo otro sí, sí, sí. profesional que no está alineado. Uno dice hágalo, otro dice no haga y los papás dicen, pero ¿qué Sí, hacemos entonces? total. ¿Puede hacer? ¿No puede? Esa es una de las muchas circunstancias que se viven cuando no hay como, pues, como una misma mirada de Sí. cómo manejar estos trastornos. Demos como paso aquí a un par de preguntas, si nos quieren escribir. Mientras tanto, voy a leer acá un par de comentarios. Nos escribe que a veces hay mucha tensión en el momento de comer por el rol vigilante que asumen los hermanos y que el paciente pues se Es que siente fíjate que muy hablando de los juzgado. hermanos, hablamos de los hermanos olvidados y abandonados, pero hay otro tipo de hermano que es terrible también y es al que los papás le asignan la función de controlar al hermano. Y resulta De que eso cuidado. no es, y Ujú. se lo asignan algunas veces explícitamente y algunas veces tácitamente. Pero esa no es la función de los hermanos. Y hay hermanos que se la toman se ponen la camiseta y es a cuidar a su hermano y no vomita y come todo y resulta que eso es terrible, tanto para el hermano que asumió ese rol, porque si para un adulto es agotador, para un hermano terrible, y también es súper nocivo para el paciente porque el paciente necesita de los hermanos otro tipo de acompañamiento. Entonces rompe esos vínculos fraternos que son muy importantes y que en vez de sumar, restan. ¿Sí? Entonces es el hermano abandonado, pero el hermano parentalizado, y es que asume el rol del papá, que también es una equivocación, ¿no? Es que definitivamente esta enfermedad tiene un impacto en la familia impresionante. Sí, es causa y consecuencia. Es, Ah, sí, sí. exacto.
Y nos escribe alguien también algo muy importante que dice, a mi hija la nutricionista le envió una dieta cuando ya tenía un trastorno alimentario y no lo sabía. Por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos. Primero, años atrás, cuando se iba a la nutrición, la única indicación Sí. era voy porque tengo que perder peso. Hoy ya hay otras miradas, hay que manejar la hipertensión, el paciente renal, el diabético, muchas otras miradas desde la nutrición. Sin embargo, con los menores de edad hay que ser muy atentos porque sucede lo que tú dices, que porque el ovario poliquístico, que por la hipoglicemia, que por mil situaciones médicas a veces se hace una indicación que no queda muy claro qué es lo que hay en el trasfondo y se alimenta un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso los padres son tan claves, el acompañamiento al médico a una cita, Sí. incluirlos como parte de conocer lo que está pasando, saber cuál es el objetivo del paciente. Y aquí sí se requiere pues un tema muy ético, ¿no? Que el objetivo del paciente no necesariamente corresponde con el objetivo que el Exactamente. terapeuta o el médico o el nutricionista quiere. Que la idea no es yo te Cueste lo complazco, que tú quieres cueste, yo voy a operarte, yo te conseguir lo que opero. tú quieres. Tú quieres bajar de Sí, no. peso, Y bajamos eso es de muy peso. frecuente en ciertos Ujú. profesionales, desafortunadamente, ¿no? Es como tengo claro que no necesitas bajar de peso y que hasta puede ser nocivo para ti bajar de peso, pero si tú quieres, listo, yo te lo hago. Uy, no, eso es complicado. Ujú. Sí. Sí, y mucho más porque pues todos los jóvenes en esta urgencia de acomodarse a un molde y de sentir que es lo que les va a permitir ser exitosos, pues van a una cita de nutrición es pidiendo eso. Yo no estoy pidiendo quiero estar bien, no, quiero bajar de peso. Entonces aquí siempre hay que buscar por eso profesionales idóneos que se alineen ese bienestar y la salud del paciente y no solamente en complacer si quieres bajar de peso, Sí. pues lo vamos a Y hacer, ahorita sea caí en indicado. cuenta que también es importante que empecemos a visualizar un tema y es muchas veces los trastornos de la conducta alimentaria no se centran en la pérdida de peso, en el deseo de perder el peso. Muchas veces el deseo es, por ejemplo, ganar masa muscular o marcarse, como dicen los niños. Entonces es, claro, no, pues Sí. no, chévere que se marque o que coja fuercita. Resulta que eso puede tener escondido esta enfermedad también, ¿no? Entonces, también hay que ser muy cuidadosos. Eso pasa particularmente en hombres, ¿no? Donde su preocupación no es tanto el peso, sino la masa muscular, que también es otro signo de alerta, ¿no? Uh-huh. Definitivamente. Y acá hacen también un comentario de todos los miembros que hay que incluir y Total. está el novio, ¿no? El novio y los abuelos y hasta los profesores del colegio. O sea, cuando hablamos aquí de todos los abordajes que tenemos que hacer, ¿verdad? Que uno en consulta es de las consultas donde uno Ah, conoce sí, más yo allegados de conozco la las mejores familia. amigas, todos los novios diferentes Ah, a lo largo del tratamiento, los colegios. Afortunadamente, y eso está diciendo alguien allí, afortunadamente ahora hablamos más de eso. Entonces, por ejemplo, ya con más frecuencia yo recibo profesoras o psicólogas de colegios que tienen pacientes estudiando y que me dicen, ven, ¿qué sí. hacemos? ¿Cómo podemos ayudar a esta niña? Oriéntanos. Yo digo, qué maravilla. Antes era como, pues a ustedes lleven, papás lleven a esa niña al psiquiatra y allá, pero si cada vez más los colegios se están interesando en aprender, entonces eso hace que todos estemos alineados con la recuperación y es maravilloso. Sí, es maravilloso. Sí, bueno, y todos somos abiertos a que efectivamente conocemos al Al que profesor, al sea, novio, al abuelo, al traigan, papá, yo soy donde de contar. traigan aquí al que quiera entender esto, Logremos. tráiganlo, no importa. Sí, claro. Exactamente. Y cerremos aquí con un comentario que nos hacen que me parece muy pertinente, que dice, las personas tienen menos miedos porque ya se habla de salud mental, de la diversidad de cuerpos, el discurso ya es diferente al de Sí, hace 20 años, es una cosa sí. importantísima. ¿Cómo se ha ido cambiando? No quiere decir que no nos falte y que tenemos que seguir insistiendo en muchas cosas, pero sí, en estos 20 años hemos avanzado en que hablamos más de salud mental. Dos, Y yo diría que en los últimos dos, se pues, con disparó. mayor razón se hizo visible que esto es parte de nosotros, que está aquí, que es algo tangible, que es algo que debemos cuidar. Y el tema alrededor de la belleza del cuerpo no se ha parado, digamos, de resaltar tanto, sin embargo, sí se ha enfocado en la diversidad en todos los Sí, ahí sentidos, es ¿no? donde yo veo Entonces, sí hemos esperanzas. dado buenos Sí, pasos y ahí yo vamos. creo que
Sí, estamos en otra fase de la humanidad en donde somos más sensibles con cosas que antes no detectábamos ni siquiera. Y una de esas es la imagen corporal y la salud mental. Sí, claro. exactamente. Ujú. Así que no somos tan Poco cabeciduras a y poco. hemos Ah, ido sí, aprendiendo y tocó a las mejorando. patadas, pero vamos bien, vamos Exactamente. bien. Sí, ahí vamos. Pero ahí Ujú. vamos, sí. Ay, pues no, muchísimas gracias. Yo creo que hay muchas cosas para poder seguir conversando. Seguro que Seguramente sí, Vicky, por pensaremos en favor. otro momento hacernos. Si la gente tiene sugerencias, las recibimos para armar otro conversatorio. Muchas gracias pues por disponer de este tiempo para que conversáramos, para compartir con la gente, para que sigamos poniendo estos granitos de arena en la educación, en la información, en seguir destapando como estos temas que antes estaban por Ah, allá en el cuarto de San Alejo guardados y que hoy, bueno, ya se así es. Vicky, visibilizan muchas muchísimo. gracias, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por compartir como tu experiencia y tu conocimiento aquí con nosotros. Un feliz Igual sábado y un para ti feliz y fin para de semana todos. Que para estés muy todos. bien. Gracias. Muy buen día, muchas gracias.